Si tu palabra nos da enseñanzas acerca del hogar y la familia, ciertamente es porque eres muy bueno para con nosotros y quieres que tengamos paz y gracia sobre esta tierra, Señor. Ayúdanos a todos, Padre, y a mí ayúdame a hablar porque reconozco mi incapacidad para hacerlo. Ayúdame mucho, te lo ruego en el nombre de Jesús. Te suplicamos y te agradecemos estas cosas. Amén y amén. Muy bien, el tema que vamos a ver ahorita lo tengo titulado Matrimonio sólido en la palabra de Dios. Voy a tratar de ir rápido porque de antemano una disculpa por la hora de que empezamos para que no acabemos muy tarde. Matrimonio sólido en la palabra de Dios. Es la Biblia, la bendita palabra, la que le da el ingrediente, si se vive lo que se enseña, para que un matrimonio pueda ser firme, para que un matrimonio no se desbarate nunca, para que un matrimonio dure muchos años y también con mucha paz y con mucha gracia. ¿Por qué? Porque hay matrimonios que nunca se divorcian, pero son años de dolor, son años de amargura. Quizás tú alguna vez escuchaste a un pariente, a tu propia madre o a una abuelita decir: ese hombre, hablando del esposo, siempre fue malo conmigo, pero yo no me separé de él. ¿Por qué? Por causa de ustedes, por causa de los hijos. Entonces las mujeres aceptan convivir con un mal hombre, o los hombres aceptan convivir con una mala mujer, porque después que pasa la luna de miel, ahora sale la realidad, y acepta vivir por amor a los hijos, aunque su vida sea una miseria o una desgracia. Yo estoy seguro de esto. En la Biblia, cuando habla del matrimonio, es un don de Dios. El matrimonio es un don de Dios, es un regalo de Dios. Porque no me va a dar tiempo de analizar muchos textos, vamos a ver varios textos, pero no me da tiempo de analizar todos los que quisiera. Pero ¿por qué sabemos que es un don de Dios? Porque ¿de quién fue la idea de que el hombre no estuviera solo? ¿Quién diseñó a la compañera? Fue Dios, ¿sí? Y Dios formó el primer hogar. Dios formó a las primeras personas y Dios formó el primer hogar. Y yo te aseguro que como es un regalo de Dios, cuando Adán recibe a Eva, mientras el pecado no haya entrado, ese matrimonio, esa forma de vivir, en esa comunión con Dios que existía en un principio, era algo hermoso y maravilloso. Hoy en día se puede vivir eso solamente si estamos en Cristo y si seguimos su palabra. Es una forma de restaurar lo que el primer hombre perdió en la caída, ahí en el capítulo 3 del Génesis. Es una forma de recuperar el regalo de Dios. Es más, yo te aseguro algo, tú puedes vivir en una colonia y tus vecinos de al lado, tus vecinos de frente pueden tener un caos en su familia. Puedes escuchar los gritos, los pleitos, los padres gritando y gritando a los hijos, la mujer gritándole a los hijos, al marido, el esposo gritándole a todo mundo. Puedes ver un matrimonio en borracheras, otro matrimonio que el hombre no está presente. ¿Por qué? Porque anda con 2, 3 señoras. Allá por la casa a mi esposa le toca escuchar muchas historias de algunas vecinas que están ahí con problemas en sus matrimonios. Y solamente sabemos algo, no somos mejores que nadie. Todo el mérito es para la palabra de Dios. Todo el mérito es porque Dios es bueno. Aquí nos dejó la forma. Cuando hablamos de matrimonio sólido, hablamos de algo fuerte y algo resistente, como el piso o el suelo donde tú estás asentado. Es algo sólido, algo fuerte, algo resistente, como la parábola de los 2 cimientos. Hay un cimiento sólido, que es la roca, y hay un cimiento blando, que es la arena. Y en esa parábola nadie construye sobre la arena. ¿Para qué? Para que se destruya pronto su casa. Todos construyen sobre cimiento. Puedes ver a la albarrada que está ahí al lado. Esa albarrada está sobre un cimiento que a su vez están sobre otro cimiento, que es la laja. Y además tiene, ¿cómo le llaman esos castillos? Cada 3, 4 metros. ¿Y el fin cuál es? Que ese muro no se caiga. Si nosotros no tenemos los componentes, los consejos, y no vivimos esta palabra que aquí está,
no vas a tener un matrimonio sólido. Vas a tener un matrimonio débil, frágil, blando, que cualquier cosa puede destruirlo. Y digo cualquier cosa porque en la Biblia aún los hombres le dijeron a Jesús, es válido divorciarse de su mujer por cualquier cosa. Esa era su frase. ¿Puedo dejar a mi esposa por cualquier cosa? No da tiempo a analizar todo esto, pero voy a empezar a analizar el asunto del matrimonio desde lo más feo hasta lo que debe ser correcto. Desde ahí voy a ir. Voy a hablar de lo que es el divorcio, un poquito, lo que es la separación, porque la separación que es, no es necesariamente el divorcio, que van, así como legalmente se casaron, porque un matrimonio mínimo para que sea matrimonio, es una institución legal. No hay nada de que nos juntamos ni nos casamos, no firmamos un acta delante de un juez, simplemente nos amamos y ya estamos conviviendo con la familia y llegamos con los amigos y decimos, hola primo, hola, él es mi esposa. Llega la muchacha con su pareja, porque no sé, su concubino. Creo que lo más decente que se puede decir es tu concubino. No dicen, es mi concubino. O sea, es con el que tengo una vida sexual, pero no hay compromiso. ¿Sí? Complacemos nuestros deseos carnales. No decimos, es mi concubino. No decimos, es mi concubina. Es mi esposo, mi esposa, y no están casados. En la Biblia los concubinos, o las concubinas, perdón, las concubinas, ¿para qué servían? Eran cuando el hombre se juntaba con una mujer y tenía un desahogo sexual. Y en la antigüedad había la poligamia, o sea que un hombre tenía varias esposas. Pero así como tenía varias esposas en la antigüedad y culturas antiguas, también había concubinas. O sea que un hombre podía tener 2 esposas, 3 esposas y además tener 5 concubinas. ¿Sí? Como el macho alfa de una manada. Eso ya no lo vivimos. Lamentablemente, bueno, no es lamentable, pero a la vez no es falso. Es lamentable, pero no es falso. ¿Por qué? Porque si decimos que las parejas no se casan hoy en día y se manejan como esposos sin haberse casado, cuando tú vayas al registro civil, cuando tú vayas al seguro social y quieres registrar a alguien, ¿cómo quieres que te lo registran? Como tu pareja. ¿Sabes cómo lo ven? ¿Sabes cómo aparece en los papeles legales? Concubinato. Es lo que aparece en los papeles legales. Concubinato. Ahora bien, pasamos al punto. El divorcio. El divorcio es el punto de quiebre del matrimonio. El divorcio es escuchen, y no, espero no ofender a nadie, es el fracaso del matrimonio. ¿Por qué digo que no ofender a nadie? Porque no lo vean personal, pero así es. El divorcio es el fracaso del matrimonio. Y el divorcio amenaza a todos los matrimonios. ¿Hay aquí que no se haya sentido amenazado por el divorcio en su matrimonio? Si no es así, bendito sea Dios. Pero en mi caso, sí hubo un momento que hubo una fragilidad en mi matrimonio. En mi matrimonio. Y el matrimonio está diseñado para romperse. El matrimonio no está diseñado para romperse. Está diseñado para permanecer siempre. Y cuando un hombre es libre de casarse con otra persona, legítimamente delante de Dios, es cuando muere uno de los cónyuges. Cuando muere uno de los cónyuges. Y si después de que el cónyuge muere, la persona quiere otra vez casarse después, lo puede hacer. En la antigüedad, tanto Abraham como Isaac mintieron o dijeron medias verdades de que sus esposas eran sus hermanas. ¿Saben por qué decían esto? Porque en la antigüedad era difícil. En la antigüedad se respetaban los matrimonios. Pero si yo quería la esposa de mi semejante y pues ya está casada, no la puedo agarrar para mí, ¿cuál era la solución? De manera secreta lo mataba. Y una vez muerto, me agarraba a su mujer. Y no pasó nada. Entonces, por ese miedo, Abraham e Isaac mintieron de que sus hermanas, de que sus esposas eran sus hermanas. O dijeron medias verdades.
Vamos a ver Mateo 19, del 2 al 9, rápidamente. Mateo 19, vamos a ver Mateo, capítulo 19, versículo 2. Y esto, la verdad, la gente ya no quiere saber de esto, ya no quiere oír de esto. La gente, si no se casa, mejor. Y esto no es correcto. No se puede ser cristiano y permanecer en unión libre. Si alguien está en unión libre y cree en Cristo y se salva, lo más normal es que quiera obedecer a Dios en todo aspecto y busque casarse lo más pronto posible. Aunque no hagan la mega fiesta, aunque no junten mucho dinero para comprar mucha comida, es más sencillo que creo que con 500 pesos vas al registro civil y te casas. No sé, a lo mejor. El caso es de que no hay que recurrir a lo caro o poner obstáculos para llegar al matrimonio. Dice la palabra, verso 2, Mateo 19, verso 2. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó de allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo, que fue Dios? Ahí está la base del matrimonio. El que los hizo, al principio, varón y hembra los hizo. El matrimonio es entre hombre y mujer. Estamos legítimamente casados, un par de homosexuales o de lesbianas. Eso no es válido, eso es abominable delante de Dios. Varón y hembra los hizo. Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. La referencia de que los dos serán una sola carne es tanto metafórico como literal. ¿Qué significa esto? Metafórico, que van a ser de una misma mente, una misma alma. Ya no se van a comportar ya más como solteros, porque son una sola persona. El hombre va a tener completa consideración con su mujer y la mujer va a tener completa consideración con su marido. ¿Sí? Porque, por ejemplo, hay hombres que prefieren pasar a ver primero a sus madres que pasar a ver a sus esposas. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí? Bueno sería que la esposa le diga: anda a ver a tu mamá, porque hay que ir a ver a las mamás. Pero muchas madres dicen: no puede haber una mujer por encima de mí, aunque sea tu mujer, tu esposa. Y eso es mentira y eso es falso. La Biblia dice: el hombre deja a papá y a mamá y se une a su mujer, y eres una carne con tu mamá, dice. La muchacha es una carne con su mamá, porque hay muchachas que no dejan a su mamá, no cortan el ombligo umbilical. Son una sola mente, un solo pensamiento, un solo ser. Y también en sentido literal, por así decirlo, o semi-literal, hablando de la intimidad sexual, ¿sí? Lo que se le llama cópula, la unión entre un hombre y una mujer. La unión que existe, intimidad sexual, solo va a haber con esa persona con la que estoy unido de corazón y de alma. Y debe de ser así, que debe ser la persona que Dios eligió para mí, porque a veces elegimos nosotros sin considerar a Dios. ¿Y saben qué pasa en la iglesia? Pasa mucho esto. Terriblemente los jóvenes cierran sus ojos, sus oídos, sus ojos a la palabra de Dios, no quieren hacer caso y andan poniendo sus ojos en las muchachas que no aman a Dios, y las muchachas de la iglesia andan poniendo sus ojos en los varones y los jóvenes de afuera que no aman a Dios. Y algunos alucinan y dicen: voy a invitarlo a venir a la iglesia, y piensan que ellos van a convertir, cuando ni el que predica tiene poder para convertir tu alma, solo el Espíritu Santo. Y ni tú ni yo somos el Espíritu Santo. ¿Y qué hacen? Y ya se juntan, y ya se enamoran, y luego se casan. El matrimonio sólido está en la garantía de que es en la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios apenas gobierna tu vida, no hay garantía de que tengas un matrimonio sólido, aunque vengas a la iglesia. Si la palabra de Dios no es abundante en tu vida, no es garantía de que tengas matrimonio sólido. Estarás firme de alguna manera, por algún tiempo, por tradición. Porque mi papá nunca se divorció, porque mi abuelita nunca se divorció, y yo, ¿por qué me voy a divorciar? Pero no es por Dios, no es por la palabra. Si seguimos avanzando, capítulo 19, versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que mi mamá juntó, lo que mi papá juntó, lo que mi compadre juntó,
¿Sí? Lo que la disco juntó, lo que el antro juntó, lo que la corrida juntó. Dice la palabra, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. ¿Y quiénes son los primeros seres humanos que deben de obedecer este mandamiento? Que lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El mismísimo esposo y la misma esposa. Ellos deben ser los primeritos en que nada se interponga en su unión. Lamentablemente, no siempre es así. Siempre hay una parte que está molesta, en amargura, en enojo, y siempre está ya, dame el divorcio, dame el divorcio, dame el divorcio, dame el divorcio, pues mejor dejémonos, pues mejor dejémonos. Y hay mujeres así. Hay mujeres que están detrás de sus maridos, pues ¿para qué te casaste conmigo? Pues ¿para qué te casaste conmigo? Y esto y lo otro, y son persistentes. Y el hombre a veces aguanta y aguanta. Se me vea muy afeminado y muy débil de carácter que un hombre esté detrás de su mujer. Dame el divorcio, yo no te aguanto, yo no te aguanto. Se me parecía muy raro. Pero llega un momento en que si el hombre decide abandonar, usualmente pasan los hombres, más si es de carácter masculino, o sea, está masculinizado. Lo tengo que decir así, porque los hombres de hoy en día no están masculinizados, ¿sí o no? Los hombres de hoy en día están raros, están extraños. Entonces, si el hombre está masculinizado y está soportando que le pidan y le pidan el divorcio, cuando él decida, ¿sabes qué? Te lo voy a dar, es un definitivo. Y cuando lo da, el hombre es decidido y no cambia, y es más difícil hacer cambiar de mentalidad a un varón que a una mujer. Porque luego ahí el varón se separó, ya la dejó, como ya es definitivo, pone sus ojos en otra muchacha, al año y medio está casado con otra. Y la otra está ahí llorando, ay, ¿por qué se casó con otro? Pues no le estabas tú diciendo que te deje y que te deje y que te deje, pues te terminó dejando. Sí, muy bien, avanzamos. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y eso conlleva de que los primeros que guardan son los esposos, y también que no sea mi mamá, que empecé diciendo, ¿por qué te casaste con Emilia? Mira que Emilia por aquí, mira que Emilia por acá. Es un ejemplo, mi mamá no hace eso. Al contrario, están felices con la hermana Emilia, mis padres. Pero supongamos que sea así, que tus papás estén detrás de ti. Oye, ¿no estaba mejor la que yo te presenté, hijo? Mira que esta muchacha aquí, mira que este muchacho acá. Y uno tiene que ser claro con ellos, porque usualmente los que más nos animan a separarnos viene del círculo familiar. Luego siguen los amigos, que también no dejan de sugerir cosas. Deja a tu mujer, si mujeres sobran, y un clavo saca otro clavo. Pero tenemos que ser, si queremos hacer la voluntad de Dios y queremos un matrimonio sólido, tenemos que ser muy firmes. ¿Sabes qué, papá, mamá? Te quiero, te respeto, pero por favor, no hables mal de mi esposa. Amén. Y lo mismo la mujer de su propio marido. Mamá, te quiero, papá, les respeto, mis hermanos les quiero mucho, pero por favor, no hablen mal de mi marido. Pero no se defienden, sino que reciben el veneno y se amargan sus almas, y por eso vienen los quiebres. No lo separe el hombre. Le dijeron, ¿qué pues mandó Moisés dar? Le dijeron los fariseos, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio? Ellos quieren justificarse. Hermano, a mí el pastor me dijo que sí me puedo divorciar, y como es el pastor de la iglesia, lo puedo hacer. ¿Quién es mayor? ¿Un pastor de la iglesia es mayor que un Moisés? No, pues está dura la comparación, ¿verdad? Quizás a nivel histórico es mayor Moisés. Quizás por asuntos de gracia, cualquier hijo de Dios, el más pequeño, es más grande que Moisés. Pero como líder, creo que Moisés era un grande líder. Y Moisés mandó dar carta de divorcio. Bueno, si Moisés era un buen líder y un gran líder, ¿por qué Moisés dio carta de divorcio? Porque estas personas dicen, a nosotros Moisés nos dio carta de divorcio, nos permitió dar carta de divorcio para repudiarla, o sea, echarla. 8. Jesús responde, por la dureza del corazón, Moisés les permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. O sea, el diseño original es el principio. Y el divorcio existe. ¿Por qué existe? ¿Por qué existe el divorcio? Y hasta, escuchen bien, y que no se vayan a espantar, y hasta las segundas nupcias. ¿Por qué? Por la dureza del corazón de quien repudia.
¿Qué significa la parte que repudia? ¿Qué es la parte que repudia? Yo ya no quiero nada contigo. Pero es que no quiero nada contigo, sea varón o mujer. Pero es que no quiero nada contigo. Entonces se permitió el divorcio como para evitar el mal o un mal mayor por la dureza del que repudia. En este caso eran varones. Ahorita hay mujeres que repudian a sus maridos. Entonces le permitió Moisés la carta de divorcio. ¿Para qué? Porque si ellos repudiaban a sus mujeres, se juntaban con otros, pero las mujeres no podían hacer nada, quedaban con perpetuas viudas, no podían casarse. Entonces, de hecho, muchas concubinas en la antigüedad, las concubinas de los reyes, un rey que tenía concubinas, muchas concubinas, una vez que el rey tuviera una de ellas, aunque solamente se haya acostado una vez con ella en intimidad sexual, si ni siquiera se volvía a acordar de ella, creo que este de Salomón tuvo 800 concubinas, algo así, ¿verdad? Solo por haberse acostado con ella, la muchacha no podía rehacer su vida, quedaba como una perpetua viuda. En cambio, cuando es una mujer repudiada en divorcio, podía volver a casarse. No porque así lo hubiera querido, sino por la dureza del que repudia. Y bueno, dice acá el texto, verso 9, que al principio no es así. Yo os digo, el 9, que cualquiera que repudia, cualquiera que, ¿dónde está la falta? ¿Dónde está la falta? Ya no te amo, ya no te quiero, ya no quiero vivir contigo, ya no quiero saber nada más de ti, ya no quiero. ¿El pecado en quién está? En el que repudia. El diablo puede tentarte a ti, varón, que eres esposo, o joven que piensas casarte, y mujer que eres esposa, o muchacha que piensas casarte. ¿Tú crees que el diablo no te va a tentar alguna vez de tu tiempo de matrimonio, si sean 10, 20, 50 años, no te va a tentar alguna vez a repudiar a tu marido? Mujer, a repudiar a tu esposo. Varón, a repudiar a tu mujer. Claro que sí va a haber tentación. Y hay que tener mucho cuidado, porque todo lo que te lleva a repudiar de corazón a tu esposo o a tu esposa tiene que ser rápidamente eliminado. Tiene que ser eliminado, pero rapidísimo. Sean consejos de amigos, de mamá, de papá, sea una muchacha más guapa, más joven que nuestras esposas, sea un varón más guapo, más joven que tu marido. Todo lo que amenace a repudiar, a comparar, ¿sí?, a tu esposo con otro joven, con otro varón, o a tu esposa con otra mujer, todo lo que te lleve, hay que tener mucho cuidado. Yo he escuchado varones que terminan divorciados. ¿Cómo empezaron? Hermano, ¿puedo hablar contigo? Sí. Es que mi esposa es así, es que mi esposa no quiere lavar, es que mi esposa es dormilona, es que mi esposa es asado, es que mi esposa... Y bueno, y es ahí, ya se escucha grave el asunto, pero se pone más grave. En cambio, yo conozco a otra mujer, esa sí es trabajadora, esa sí es, se despierta temprano, esa sí esto, esa sí lo otro. ¿Qué existe en su corazón? ¿Qué es lo que ya empezó a formarse en su corazón? Repudio. Ya la comparó con otra y ya encontró una mejor. Si no se guardan de eso, terminan separándose. Por eso este asunto se cuida desde el corazón. Vamos a avanzar. Dice después, verso 9, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. El que repudió, adultera. Aunque se haya divorciado y aunque se haya casado otra vez, está en adulterio delante de Dios. Y el que se casa con la repudiada, adultera también. Y es el pecado de los hombres. Muchas personas cometen desgracias en sus vidas por no aprender a amar. Y sobre todo amar aunque no seamos correspondidos. Que ese es el principio de la luna de miel, es besos y abrazos. Pero después de la luna de miel, después de ese tiempo de golosina romántica, donde ambas partes se disfrutan, después hay fastidio y hartazgo. El hombre ya cambió su forma de hablar, la mujer ya cambió su forma de hablar, el hombre ya cambió su semblante, antes era dulce, ahora es tosco, es seco su semblante, la mujer igual, hablaba con suavidad, ahora habla en voz alta, gritando, ha cambiado el físico también y muchas cosas. Entonces, dice la palabra que ellos aprendieron a repudiar a sus mujeres y a hacerlas tropezar,
Y por eso Moisés permitió carta de divorcio. ¿Qué les costaba? ¿Qué les costaba aprender a amar? Y aún aunque no fueran correspondidos. La separación temporal. Vamos a dejarlo hasta aquí. Se puede hablar mucho del divorcio, pero vamos a dejarlo hasta acá. La separación temporal. ¿Qué es la separación temporal? Vamos a ver en la Biblia, 1 Corintios 7:11. No voy a leer todo 1 Corintios 7:11 porque no da el tiempo. 1 Corintios 7 habla de los problemas del matrimonio. Así que todos los matrimonios deberían de estudiar ese texto de la Biblia. Si quieren cuidar sus matrimonios, estúdienlo en la Reina Valera 60, que es la que usamos constantemente. Pueden estudiarlo en la Nueva Traducción Viviente. Estudienlo en la Palabra de Dios para Todos o en la traducción del lenguaje actual. Se entiende en cualquiera de las cuatro. En cualquiera de las tres se entiende perfectamente. En la Reina Valera 60 también se entiende, pero solamente estás acostumbrado a leer esa versión de la Biblia. Si no estás acostumbrado, seguramente te va a dar más trabajo. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 7. 7:10. Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor lo manda, que la mujer no se separe del marido. Aquí no hay separación. Pero bueno, 11. Y si se separa, pues no mandó el Señor que no te separes. Y si se separa, dice el texto, quédese ¿cómo? Sin casar. ¿Y qué opciones tengo? ¿Tu opción cuál es? O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y es curioso porque el texto del hombre, la palabra del hombre es más fuerte, ¿no? El hombre no abandone a su mujer. Ahora bien, ¿qué significa esto? Esta separación que existe, porque dice el texto que hay una separación, aunque Dios ha dicho que no haya separación, es una separación que quizás se deba a conflictos que no han podido tener solución en el matrimonio. De tal manera que hace que las personas se separen. Conflictos como ¿de qué tipo? Desacuerdos por la crianza de los hijos. Desacuerdos en las finanzas. Desacuerdos en la forma de cómo viven su propio cristianismo. Porque luego andan que en el matrimonio se andan juzgando y se andan diciendo la mujer al varón, tú te crees perfecto, tú nunca fallas, tú esto y lo otro, cuando se le corrige algo a la mujer. Y la mujer y el varón le dice a la mujer, es que tú debes estar sujeta a mí y debes ser obediente, ¿no has leído la Biblia? Y sí es verdad lo de la sujeción, pero ¿será que es así? Y se empiezan a calificar cómo deben obedecer la palabra. Pero hay una norma, hay un equilibrio, hay una regla general que es para todos. No es a la vista del criterio de cada quien, ni del que predica. Es como le enseña Dios. Entonces, por ejemplo, hay otros motivos de separación. Por ejemplo, la mujer tiene grandes sospechas de que el esposo es infiel. ¿Y por qué tiene grandes sospechas? Porque el esposo ha dado pie a esas sospechas. ¿Cómo? Por fotografías en su teléfono, por mensajes de personas extrañas al teléfono de su marido cuando dice, hola amor, ¿cómo estás? ¿No? Y la esposa ve, oye, ¿quién te llama amor aparte de yo? ¿De mí? Entonces empieza a ver como que una siembra de duda, de desconfianza, y eso lleva a si no se consigue resolver, hace que las personas se separen. En otras ocasiones, hombres caen en adulterio y se arrepienten y vienen y confiesan su pecado y hacen cambios directos, borra números telefónicos, cambia de chip, hace cambios reales, se separa totalmente y ahora sí la esposa dice, ¿sabes qué? No, vamos a esperarnos un rato. ¿Pero por qué? Si ya me arrepentí. Y es válido, esto es válido, porque yo no sé si tú traes alguna enfermedad. No sé si traes alguna enfermedad. Porque lo que es santo, el matrimonio es santo, ya lo compartiste con alguien, ya lo prostituiste con alguien. Quizás no lo diga así, pero lo que es santo no se debe compartir con nadie, ¿sí o no? Y al entregarlo a otra persona, a otra mujer o a otro hombre, puedes venir con una enfermedad. Y ¿saben qué? Hay hermanas
que están infectadas por culpa de sus esposos adúlteros. Hay hermanas enfermas por culpa de sus esposos adúlteros. Y eso hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Porque esta separación entonces es definitiva. Dice la Biblia claramente, si te separas, quédate sin casar. Y he escuchado a varias personas que dicen, hermanos, muy dura la situación de mi matrimonio, no sé qué voy a hacer, pienso que me voy a separar, me voy con mi mamá o lo que sea. Y yo les pregunto, boom, lo tengo que preguntar directamente, ¿te vas a separar porque tienes en mente a otra persona? ¿Ya tienes en mente a otro varón? ¿Ya tienes en mente a otra mujer? No, hermano, simplemente es porque ya no aguanto la situación. Ya no aguanto el maltrato, ya no aguanto los gritos, ya no aguanto las humillaciones. Ya es mucho, hermano. Y se va aquí, y se va allá. Y a veces hay hermanas que tienen esposos inconversos que la pasan más difícil. Y entonces ves que la intención de ella es no separarse de su marido porque lo siguen amando a pesar de que son terribles. Este versículo es clarísimo. La separación es temporal. La separación es temporal. Porque dice claramente de que si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. ¿Hay un intento de rescatar el matrimonio, sí o no? Hay un intento, hay un esfuerzo. ¿Por qué? Porque no se logra solucionar y se terminaron separando. Bueno, busquen reconciliarse, acepten las partes que hay que corregir y llévenlas a cabo. Pero el objetivo, ¿cuál es? Que se pueda tratar una reconciliación. Avanzamos. El deber del esposo. ¿Sí? El deber del esposo. Número 1. Él debe siempre estar enamorado de la compañera de su juventud. Proverbios 5, 18. Y vean lo que dice el texto. Vamos a ver estas referencias rápido. Dice la palabra, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer. ¿De qué época? De tu juventud. ¿Se puede uno estar tan enamorado? ¿Puede uno deleitarse y alegrarse con una esposa con 20 años de casados, con 30, 40 años de casados, como cuando nos conocimos y éramos unos muchachos de 20? Si no se pudiera, Dios no lo ordenaría. Sí se puede. Sí se puede estar muy enamorado de una mujer, aunque esté llena de arrugas, aunque esté llena de patas de gallo, aunque camine despacio ahora. Sí se puede estar muy enamorado de esa mujer, con la mujer de tu juventud. Y es importante tener en cuenta esto porque el mundo nos está enseñando que lo que ya está viejo, ¿qué? Hay que cambiarlo. Y esto se da más en los hombres que en las mujeres. El hombre siempre es más tentado a poner su mirada en las jóvenes y empieza a comparar la juventud de las muchachas, si son bonitas, con la edad de su propia esposa. Mi esposa tenía la cintura de esta persona. Mi esposa tenía la piel tersa como la de esta persona. Ahorita ya no lo tiene. Ahorita ya se acabó. Y la verdad es que Dios nos manda y es una dicha y es un deber personal estar enamorados siempre de nuestras esposas. Es más difícil estar unido a una mujer que no amas. Es más difícil estar unido a una mujer que no quieres, que no valoras, que no aprecias. Solamente por ley, porque tengo que obedecer a Dios. Estoy con ella. Es difícil, pero no es difícil si estás enamorado. No es difícil si estás enamorado. Por eso yo a los hombres les aconsejo. Yo a los varones y a todos los casados y los que se vayan a casar les aconsejo. Ruégale a Dios que siempre te ayude a estar enamorado de tu esposa. Ruégale. Ruégale.
Antes de orar por una predicación y por un sermón, antes de orar por un retiro, antes de orar por cualquier otro evento, una de mis oraciones que le pido a Dios que me ayude siempre es esta: ayúdame a estar siempre enamorado de mi esposa. Lo veo en su palabra. Creo que Dios no se ríe de mí si le digo: ¿me ayudas a estar siempre enamorado de la hermana Emilia? ¿Me ayudas? Todos los hombres somos tentados. No todos los hombres debemos caer en el pecado, pero todos somos tentados. ¿Estás viviendo tú ahorita una tentación de fijar tu mirada en una mujer más joven que tu propia mujer? Pídele a Dios que te ayude a estar enamorado de ella más que nunca. Pídele a Dios que te ayude. Los adulterios vienen y explotan en nuestra cara, pero secretamente se fueron cultivando con la mirada con las muchachas jóvenes. Las muchachas jóvenes, no se espanten, ustedes no tienen la culpa. El problema está en el corazón de las personas. Amén. El problema está en el corazón de las personas. Es que ya siento que no amo a mi mujer. Claro, por la dureza de tu corazón. Pero ese es un problema que debemos de lidiar siempre. Tenemos que pedir siempre que nos ayude a estar enamorados de nuestras esposas. ¿La amas con cintura chica? Ámala con cintura prominente. ¿La amas con piel fina? Ámala con piel arrugada. Amén. ¿Sí? Enamórate bien de ella. De hecho, el hombre de Dios puede alcanzar a ver la hermosura del alma de la mujer. Que llega a decir, como dice al final en Proverbios: hay muchas mujeres, pero tú las sobrepasas a todas. Y vean lo que dice aquí: bendito sea tu manantial, o sea, bendita sea tu esposa. El lugar donde te recreas, donde disfrutas tanto. Dicen por allá que la mujer llega al corazón del hombre a través del estómago, dicen por allá, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Así que si tú no cocinas para tu marido, pues no he llegado a las mujeres, pero te voy a adelantar, estás descuidando una forma de amar a tu esposo. Sí. Pero bueno, pasando al punto. Dice la palabra que el hombre disfruta su manantial, y puede ser cuando es atendido. Yo ese de no tiene comparación. Yo puedo mandar a pedir comida en mi trabajo, pero cuando la hermana Emilia se esmera, sí, le echa muchas ganas, si no te estoy quemando, y me siento a la mesa y me pone mi platote de comida, me pone, no sé, unos platanitos fritos, una ensalada, y lo hace bien. A ver, hermano, ¿no has sido así servido por tu mujer? ¿Cómo te sientes? ¿No es verdad que te sientes honrado? ¿Sí o no? Te sientes honrado, como que no nos está idolatrando las esposas, pero con esa forma de servir, dices: ah, caray. Hasta llegas a pensar: esto es demasiado para mí. Entonces uno disfruta eso. Disfruta lo sexual también. Disfruta todas las áreas de su vida. Salir a tomar un café, porque a la esposa no solamente se le disfruta en lo sexual, se le disfruta en el tiempo de convivencia, en el tiempo en la mesa, en el hogar, en la casa, trabajando juntos en el patio, limpiando, o yendo a tomar o comer un café, una comida especial, tú y ella solas. Disfrútalo. Y sobre todo la intimidad se debe disfrutar. Sería triste que un esposo ande repudiando a su mujer justo en la intimidad, ¿no crees? Sería espantoso. Y luego dice: con la mujer de tu juventud. Siguiente. Debe tratarla con delicadeza. La aspereza es el veneno para las mujeres. Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Se acaba el tiempo, se acaba el tiempo. Tengo puesto mi cronómetro. A ver, Primera de Pedro 3:7. Dice la palabra de Dios: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, en primer lugar, somos llamados a ser inteligentes. Si voy a vivir con una mujer, tengo que ser inteligente. Y según la inteligencia que debo tener de parte de Dios, ¿cuál es? Dándole honor. Así como dijimos hace rato que cuando me sirven, soy servido con la comida y los
detalles y tu jugo de mango y lo que tú quieras, te sientes honrado, ¿cómo la mujer siente que se le da el honor? El honor que ellas sienten, la forma como ellas sienten honor es en el trato delicado, cariñoso que sus esposos deben de darles. Es el trato delicado y cariñoso que sus esposos deben de darle. La comparación que hace Dios es como a vaso más frágil, como a vaso más frágil. Y un vaso frágil es algo que se rompe rápido. Y hay veces, como varón, tú pudieras soportar, es que ya me lo desea mi mamá, es que esto, es que eres aquí, es que eres allá, es que, y te vas a dormir, y está la esposa, es que también, y te vas a bañar, y está en la puerta, ya lo ves, ya te lo decía, y ya son las 4 de la mañana, y sigue, y dale, y dale, y dale. Tú puedes soportar eso como un punch de boxeador, recibes todos los golpes y los aguantas. Pero nada más te volteas y les dices, ¿sabes qué? Ya me estás cansando. ¡Pum! Se rompen. Se rompen y lloran y ahí se van allá. Solo una, así, ¡ting! ¡Pum! Y nosotros como hombres decimos, si todo el tiempo te llevo aguantando todo este rato tus majaderías, porque con solo una que te diga, ya te molestas. Ahora me vas a escuchar a mí, bam, 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 y la dejamos hechas polvo, trizas. Pero podemos comparar cómo somos tratados nosotros a cómo debemos nosotros tratarlas a ellas. No se puede comparar. Se tiene que hacer lo que Dios dice. ¿Qué te enseña Dios? Una que tú digas, una que tú hagas, la vas a lastimar, la vas a herir, la vas a romper. Entonces trata de encontrar tus palabras para decir las cosas. Formula bien tus oraciones, tus pensamientos, ordena tus ideas para que lo que digas pueda ella comprender. Y si no comprende, pues déjase en las manos de Dios. Pero tu deber es cumplir, tratarla con delicadeza. Hay esposos que le dicen a sus mujeres, vámonos a la congre, vámonos, hoy es tarde, vámonos a la congre. Ahí va la mujer corriendo, toda humillada. Es que yo aquí soy la autoridad de la casa y se hace lo que yo digo y se hace lo que yo mando. Además Dios estableció que soy la cabeza del hogar. ¿Son verdades esas? Sí, son verdades. Pero ¿cómo se aplican esas verdades? ¿Así? ¿O como dice aquí? ¿Cómo puedo decirle a mi esposa, yo soy la cabeza del hogar, yo soy el que da las órdenes, yo soy el que tomo la última palabra? ¿Sabes qué, amor? Acepto tu propuesta, acepto tu punto de vista, pero no se va a hacer así. No se va a hacer así. ¿Pero por qué? No, simplemente no se va a hacer así. Si sale mal, pues ni modos. Yo le dije mal y tú tenías razón. Pero si sale bien, cuando sale mal, las esposas, ¿por qué? Porque si sale mal lo que ellas propusieron, ellas callan. Y uno no recuerda. Pero si sale mal lo que tú decidiste, ¿qué crees que pasa? ¿Ya ves? Te lo dije. Y sí pasa, así sucede. El punto cuál es, tú ya cumpliste tu parte, ya lo dijiste como lo que tenía que suceder, como tenía que hacerse, listo. De hecho, con lo que más debe luchar un hombre es en la forma de tratar a su esposa, de amarla y cómo tratarla. Siguiente, es Colosenses 3:19, Colosenses 3:19. Colosenses 3:19, rápido, vamos, dice, aquí está. Dice, el fin de los cuales será, a ver, estoy en Filipenses, Colosenses. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Quieres tener un matrimonio sólido? ¿Quieres ser honrado? ¿Quieres ser respetado en tu hogar? Empieza a tratar a tu esposa como Dios te lo ordena. Empieza a tratar a tu esposa como Dios te lo ordena. ¿Cómo Dios te lo ordena? No seas áspero con ella. ¿Hay verdades bíblicas? Hay verdades bíblicas.
¿Hay formas de educar a los niños? Hay formas. Pero hay que entender que la forma de cómo se dice, cómo se hace, es sin asperezas. Amén. Sin asperezas. Porque luego podemos ser rudos con ellas y eso está muy mal. Y si son hijas de Dios, pues tienes que tener más cuidado. Porque uno como hombre no le entiende. Es que esta mujer es muy necia. Pero ¿qué tal si se casa tu hija y a tu hija la tratan como tú tratas a tu esposa? ¿Te gustaría? ¿Quién le gustaría que a sus hijas, los que somos padres de hijas, las traten mal por sus esposos? ¿Quién le gustaría? Pues a nadie le gustaría. Pues cuánto más a Dios no le gusta que maltrates a sus propias hijas. Siguiente. Debe de hacer un pacto con sus ojos para no mirar a una mujer más joven que su esposa. Job 31:1. Rápidamente, Job 31:1. Es rápido y creo que no hay mucho que buscarle. Dice la palabra de Dios: hice pacto con mis ojos, un convenio. Vamos a ponernos de acuerdo, ojitos y yo. ¿Qué te parece? Vamos a un pacto. Si no le echamos ojo, como codicia, como buscando una nueva mujer, a las mujeres y a las mujeres jóvenes. Pues había yo de mirar a quién, a una virgen. ¿A qué se refiere? A una doncella, a una muchacha. O sea, si estoy pidiendo enamorarme de mi esposa, pues Señor, ¿dónde entra el problema de la codicia? Por los ojos. Entonces cuando yo vea a una muchacha, dice la palabra de Dios que tengo que cuidar mis ojos. ¿Para qué? Para no pensar de más. ¿Sí me entienden? Y tener cuidado con eso. Hice un pacto con mis ojos. ¿Para qué? Para no poner mis ojos en alguna de ellas. ¿Sí me eches la mano, hermano? Por favor. Gracias. 4 hojitas. ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas con los ojos? El hermano David Wilkerson escribió un tratado que se llamaba Ojos Codiciosos. ¿Alguien lo llegó a leer? ¿Tú lo llegas a leer, hermano? Qué tremendo está, ¿verdad? Y uno empieza a engañar a su esposa. Y la portada del libro, gracias, hermano. Y la portada del tratado del hermano Wilkerson era un varón detenido en un puesto de revistas, viendo las portadas de las revistas. ¿Dónde entra la codicia? Sales de aquí de Mérida y ves los postes de las mujeres desnudas. Aunque no veas postes de mujeres desnudas, en los carteles del mercado de Lucas de Galvez y los periódicos, los que compran el periódico ese de peso, pegan las portadas de las muchachas semidesnudas en sus puestos. Pero no solamente son ellas, sino aún dentro de las muchachas que visten pudorosamente. Y tener cuidado. Cuidar nuestra mirada. ¿De qué dice la palabra de cómo debe tratar el hombre, el varón en la iglesia, o el anciano, o el pastor de la iglesia? ¿Cómo se trata a las muchachas de la iglesia? Como hermanas en Cristo. Nadie se metería con su propia hermana a menos que esté mal de la cabeza. Entonces, cuando se trata de mujeres jóvenes, tenemos que verlas como hermanas. Una relación de hermandad nada más. Hay depredadores religiosos que cuando están en las iglesias y ven mujer nueva, solamente ellas piensan en algo: concubina nueva para el harem, mujer nueva para el harem, porque ese es su pensamiento. ¿Y cómo viene esto? Por causa de los ojos. Jesús también dijo allá en el Sermón de la Montaña: si tus ojos te fueron ocasión de caer, arráncalos. Dando a entender que hay que ser radicales con los ojos. Hay que ser radicales con nuestras miradas. Y hay que tener mucho cuidado con ello. Hoy en día, muchos pecados que amenazan el matrimonio pasan por aquí y llegan a nuestros ojos. Siguiente. Debe de esforzarse en escucharla. Voy rápido. A veces nos da trabajo escuchar a nuestras esposas y no le dedicamos tiempo. Una hermana mía me dice: oye, ¿me estás oyendo? Me dice, porque estoy como que divagando, ¿no? Estoy pensando en algo, estoy en la computadora, ¿sí? Y a veces hay que darnos tiempo de escuchar a nuestras esposas. También debemos de esforzarnos por proveer en nuestra casa. Un hombre
que de veras es hombre, no se va a conformar con la idea moderna. Y digo conformar porque se puede dar, no sería pecado, pero no es lo correcto que sea permanente. Que sea permanente no sería lo correcto. Dios formó hombres y Dios le dijo a Adán que con el sudor de tu frente trabajarás la tierra que tú mismo has maldecido por tu culpa. No se lo dijo a quién, a la mujer. A la mujer se fue a la maternidad, con dolor darás a luz tus preñeces. Se fue con la mujer y con el varón. Sí, con el varón es el trabajo. Dice la palabra de Dios que el hombre que no provee para los suyos es peor que el incrédulo, el que no conoce nada de Dios. Allá lo dice en 1 de Timoteo 5:8. Entonces, si están empezando, pueden apoyarse mutuamente, pero no debe decir siempre. Que el hombre asuma la responsabilidad. Amén. Sí, que el hombre asuma la responsabilidad. Esposos, tenemos esposas, no tenemos socias de negocio. Yo estoy trabajando, ¿tú qué haces? Yo voy a trabajar, ¿y tú qué haces? Tú lavas, pero es tu deber, decimos. Es tu deber lavar, nos atrevemos a decir así. Es tu deber limpiar la casa, es tu deber cuidar a los niños. Pero además de eso, ¿qué haces? O sea, ¿cómo que además de eso? ¿A poco no cuidar los hijos es un gran esfuerzo? ¿A poco no cuidar que la casa esté arreglada no es un gran esfuerzo? Y además de eso le exijo, ayúdame a la tienda, ayúdame a vender, ayúdame a costurar, ayúdame a hacer esto. Oye, ¿no tienes una esclava? Y luego quieres que te sirva la mesa. Por eso el esposo se cansa del marido y lo llega a repudiar y lo llega a aborrecer, lo llega a odiar, porque dice, este hombre no me ama. ¿Por qué? Porque simplemente no está asumiendo su responsabilidad. Hay veces que hombres no asumen la responsabilidad, pero no necesariamente porque no quieran, hasta lo lloran. ¿Por qué? Porque están paralíticos, porque están enfermos, están ciegos o por alguna razón no pueden proveer para los suyos. O he visto varones de la tercera edad llorar por no poder regalarle algo a los nietos, porque ya no tienen las fuerzas. Pero si tienes las fuerzas y tienes los recursos, sí, hay que proveer. Amén. Que nadie diga, es que no encuentro trabajo. ¿Y de qué quieres trabajar? De gerente de tienda. ¿De qué quieres trabajar? De líder de proyecto arquitectónico. ¿De qué quieres trabajar? De ir a la luna. Estudié para la NASA y de astronauta y no encuentro trabajo. No me aceptan en la NASA. Oye, si no te aceptan en la NASA, ¿qué vas a hacer para ¿cómo se llama? Para obtener el sustento de tu casa? Le vas a decir a tu esposa, amorcito, no hay comida porque no me han aceptado en mi trabajo. Lo que yo estudié, no he encontrado nada de lo que yo estudié. Entonces que se muera de hambre la familia. Entonces, ¿qué debería hacer el hombre si es hombre? Trabajar. ¿Cómo? De lo que sea. Amén. Obviamente que sea honrado, que sea legal, pero que trabaje. Que trabaje. Que consiga su sustento. Y no es nada del otro mundo, porque hay muchos hermanos que estudiaron carreras, por alguna razón no la ejercen y trabajan de otra cosa. Sí, trabajan de otra cosa. No soy ejemplo para nadie, el Señor Jesús es el máximo ejemplo, pero una vez me quedé sin trabajo y el hermano Miguelito me ofreció, ¿quieres vender guayaberas? Ya vendé guayaberas. Y aunque me estaba muriendo de vergüenza al principio, luego se me quitó la vergüenza, estaba con mis guayaberas en la puerta de los hoteles, en la banqueta. Ya les conté la historia, ¿verdad? Pasó uno de mis clientes que yo atendía en una tienda, que yo era encargado de la tienda de cómputo, y pasó uno de mis clientes y me ve con la maleta de guayaberas, me ve con mis blusas aquí afuera de un hotel, a una cuadra del Olimpo, y me dice, George, ¿qué te pasó? Nada, estoy aquí trabajando. Ojalá te levantes, me dice. Y se fue. Como si hubiera cometido un crimen. ¿Sí? Yo le seguí la corriente, ¿está bien? Sí, gracias, le digo. Pero Dios me permitió ¿qué? Trabajar. No era computación, no era servidores, no era programación, no era diseño web, no era nada de eso. Era ¿qué? Vender ropa típica yucateca. Porque el hermano en su corazón le nació compartirme el oficio. ¿Hay que cumplir o no hay que cumplir? Ay, es que no puedo. Pues ¿qué clase de hombres somos entonces? ¿O no? Se me acaba el tiempo. Ya no me da tiempo de hablar de las mujeres, así que terminamos. ¿Ustedes creen? Se acabó el tiempo. Se me acabó el tiempo. Pero vamos a hablar de las mujeres. No se van a escapar.
ayúdenos. Terminamos. En el caso de los hombres deben amar a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. ¿Cómo Cristo ama a la iglesia? Cristo ama a la iglesia con sus defectos, con todas sus deficiencias. Amén. ¿O a poco aquí está lleno de cristianos perfectos aquí? Y aún así Dios te ama. Amén. Y aún así Dios te ama. Y Dios busca tu salvación. Y Dios busca tu bienestar. Y Dios, como es la cabeza, Él cuida todo su cuerpo. Dice la palabra que el hombre que ama a su esposa se ama ¿qué? A sí mismo. ¿Qué hombre es? El que no cuida su propio cuerpo. Todos cuidamos nuestro propio cuerpo, ¿sí o no? O nada más cuando vamos a bañarnos solo bañamos la cabeza. Jabón, shampoo y todo mugroso aquí. No, bañamos todo, cuidamos todo el cuerpo. Cristo cuida a su iglesia. Y el mandato de 1 Pedro, de Efesios 5:25, maridos, amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia, que es amarla con todo nuestro corazón. Aunque nos hagan la vida de cuadritos, aunque sean difíciles, aunque estén dale y dale. No, así no es mi esposa, ¿no? Así no es mi esposa, pero nada más lo digo así. Hay que amarlas, hay que amarlas, hay que amarlas. Si siento que el amor se me acaba, hay que rogar, Dios, ayúdame a amarla. Me hace enojar, me da coraje, Dios, pero ayúdame a amarla. Hermanos, si Cristo no nos amara así, hace tiempo que nos hubiera desechado. ¿Sí o no? Ayúdame. Sí. Yo voy a sobrellevar el peso de mi hogar. Y hay que pedir a Dios esos ruegos. Muy bien. El deber de la mujer. Así como el hombre tiene que estar súper enamorado siempre de su mujer, la mujer siempre debe de admirar y estar enamorada de su esposo. Siempre debe de admirar. Porque cuando está recién casada, oh, mi novio, oh, mi esposo, mi esposito, hasta esposito le dice. ¿Sí? Mi esposito. Y sí, te presento a mi esposito. Y mi esposo por acá, y mi esposo por allá, y mi esposo trabaja de esto, y mi esposo es esto, y mi esposo mide tanto de altura, mi esposo pesa tantos kilos, y mi esposo si él va al ejercicio, mi esposo aquí, mi esposo tiene trabajo, tiene dinero, mi esposo, y mi esposo, y mi esposo. Pero si cambia la economía, si viene la quiebra, si viene la escasez, si el esposo engorda, si se le olvida lavar los dientes y le apesta la boca, ¿sí? Buenos días, sobre todo en las mañanas, ¿no? Cuando estás despierto no te han lavado los dientes. Hola, amor. ¡Puh! Eso ni lo hacías cuando estabas recién casado. Cuando recién casado te aguantabas. Aunque olías lo feo, te aguantabas. Pero cuando cambia eso, la mujer ya, apestas. ¿Sí? Oye, el esposo viene del trabajo. Viene de la labor, viene sudado, viene cansado, si viene caminando, si viene en camión, si viene en lo que sea. No me decir pretexto, en medio no hay pretexto porque hay aire acondicionado en los camiones. No, si vienes, entonces la mujer ya cambia. Y el esposo sabe, así como la mujer sabe, este hombre ya no me ama, este hombre ya no me atiende, también el esposo sabe, cuando en su esposa ya no hay admiración por él, no hay respeto por él, también el marido lo sabe. Porque por la forma irreverente, así tal cual, de que la esposa trata a su marido. ¿Cómo sabemos esto? Porque no lo vamos a inventar. Vamos a ver ya Cantares 5:9 y lo que sigue después. Aquí vamos a hablar de la perspectiva enamorada de la mujer hacia su esposo. Este texto se aplica alegóricamente a Cristo y a la iglesia, pero específicamente Cantar de los Cantares está hablando de unos enamorados. ¿Sí o no? Cantar de los Cantares 5:9. ¿Si se puede poner? Cantar de los Cantares 5:9. Dice la palabra de Dios: ¿qué es tu amado más que otro amado? ¿O la más hermosa de todas las mujeres? ¿Qué es tu amado más que otro amado que así nos conjuras? 10. Mi amado es blanco, es rubio, señalado entre 10,000. Hasta allá. Mi amado es blanco, rubio, señalado entre 10,000. Esto lo aplicamos al Señor Jesucristo alegóricamente. Pero el texto está hablando de una pareja de enamorados. Y en este texto le pregunta a la gente: ¿y qué tiene tu esposo o tu marido que no tengan los demás hombres? Y ella dice:
Mi esposo es único. O sea, señalado entre 10,000. Mi esposo es único. Tú, desde el momento que te enamoras de tu marido, lo ves como lo mejor que Dios te ha dado. Así debe ser siempre tu perspectiva de tu esposo. Siempre debe ser así. Obviamente que eso es bueno si el esposo también es cristiano, si el esposo aumenta su piedad, si el esposo aumenta su fe, si el esposo aumenta la gracia. Mientras no aumente de peso, dirán, pero mientras aumente lo demás, que aumente. Y a veces debemos hasta pensar en el físico un poquito por nuestros cónyuges. Si vamos a pensar en el físico, si quieres adelgazar un poco, que sea para tu esposo o para tu esposa. Si quieres verte bien, no es para tu foto de Facebook. Esfuérzate en verte bien. ¿Para quién? Para tu esposo y para tu esposa. Si aumenta todo esto, es bueno para la esposa. ¿Por qué? Porque el esposo sí es cristiano. Pero ella puede ver a su esposo como único y ejemplar, como alguien que Dios le regaló, en la cual ella puede sentirse satisfecha siempre y admirando siempre todas las virtudes de su marido, todas las virtudes. Su capacidad de decidir, su capacidad de resolver los problemas, su capacidad de proveer para la casa, su capacidad de instruir a la familia, su trato cariñoso, todo debe de buscar admirar a su marido. Si tu esposo de repente ve que te hace falta, no sé, una repisa, y él no es albañil, y se pone a ver videos en YouTube, y trata de darte una solución, y te sale una repisa que parece resbaladilla, mínimo, dale las gracias, aunque esté feo. ¿Sabes por qué lo hace el esposo? El esposo lo hace para agradar a su mujer. Y si le queda bien o medio bien, pues dale más halagos. Halaga. Ahora sí les voy a invitar. Halaga, no al predicador, no al pastor, no a los hermanos, halaga las virtudes de tu esposo. En el caso de las mujeres, deben ser halagadas por sus maridos también, por si no lo sabían. Cuando dijimos que el proverbista dice, tú eres mejor que todas. Se jacta de su esposa delante de los ancianos. En vez de decir, no, mi esposo es un dolor de cabeza, dice, no, mi esposo es una bendición para mi vida. Mi esposo es una bendición para mi vida. Que la esposa también se sienta orgullosa de su marido. Debe tratarlo con respeto. La falta de respeto es el veneno de los esposos. ¿Qué vimos hace rato? Que la falta de delicadeza es el veneno de las mujeres. Pues la falta de respeto es lo que más daño le hace a un esposo. Que el esposo sienta que no se le respeta, eso es terrible. Cuando tú decides algo y tu esposa te echa la contraria, tú como mujer le echas la contraria. Cuando tú quieres criar al hijo de una manera y tú intervienes como mujer para decir, no, es que mis hijos no se educan así. Y eso es fatal, eso es terrible. Cuando tú dices, vamos a construir aquí, no, pero ¿qué construyamos allá? Y ¿sabes qué está pasando? Que está tratando de tomar algo que no le corresponde, que se llama liderazgo. Liderazgo. Porque Dios hizo y decidió que los varones lideren el hogar. No puede haber un hogar con dos cabezas. Uno es la cabeza. Hay veces la mujer es la cabeza. La mujer domina al hombre y el hombre es cola. Pero el hombre fue puesto para liderar. Obviamente que hay buenos líderes y hay malos líderes. Pero siempre es el liderazgo de las mujeres. Pasó algo curioso en la congra hace poquito. Hermano, me quiero quedar en el estudio, pero mi esposo ya me dijo que estoy llegando tarde. Yo enseguida entendí. ¿Qué quiere hacer? Pues me voy con mi esposo y luego lo veré por internet. Adelante. Alguien comentó, pero si es de Dios, no debe estar aquí. Si son las cosas de Dios, debemos estar aquí. Pero el esposo no le está diciendo, no quiero que te reúnas, no quiero que busques a Dios, no quiero. ¿Qué está haciendo el esposo? Está velando por el bienestar de su mujer. Y hay que concederle ese derecho que Dios le dio. Tiene liderazgo sobre su mujer. Obedezca a su marido, hermana. Vaya con su marido.
¿sí? Así ni ella falla como esposa, ni nosotros fallamos como predicadores. Porque no podemos predicar una cosa y luego sostener otra. Obviamente que el esposo no está pidiendo nada malo. ¿Qué versículo les dije? A ver, vamos a ver. Este es 1 Pedro 3, del 1 al 2. Y esto lo voy a leer en la traducción del lenguaje, de la traducción, nueva versión para todos. A ver, vamos a ver. 1 de Pedro 3, del 1 al 2. Rápidamente. De la misma manera, esposas, obedezcan a sus esposos. Si algún esposo no le cree a la palabra de Dios, podrá ser convencido sin que se le tenga que decir una sola palabra. Otro error de las mujeres, ¿cuál es? Que están bombardeando con palabras a sus esposos. Están diciendo, es que tú deberías de hacer esto, es que tú deberías de hacer aquello, es que así se hace, así se hace, así se hace, así se hace, así se hace. Y dice la palabra, y aun si fueren incrédulos, a tu esposo no se le gana con la multitud de tus palabras. Al esposo se le gana sin palabras, con tu actitud. Con actitud. Pero hay mujeres que no están calladas. Tienen la debilidad de no permanecer calladas. Y si somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da la capacidad del dominio propio. Tenemos que tener dominio propio. Avanzamos. Quiero que vean aquí, ¿en qué versículo leí? Del 1 y 2, ¿verdad? Una sola palabra, sino a través de la conducta de ustedes, ¿sí? Al ver la forma de ser santa y respetuosa de su esposa. Estoy leyendo la versión de palabra de Dios para todos. ¿Cuál es la caída de la mujer? Así como Adán cayó y pecó, también la mujer pecó. ¿Y cuál fue su consecuencia? Ya dijimos que el hombre tiene que trabajar duro para ganar el sustento, no la mujer. Que el hombre cumpla su rol. ¿Qué va a pasar con la mujer? ¿En qué va a ser tentada la mujer? Vamos a ver Génesis capítulo 3, versículo 16. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Génesis 3, 16. Génesis 3, 16. Nueva Traducción Viviente. Dice: luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él te gobernará a ti. Desearás controlar a tu marido. ¿No les ha pasado esto, mujeres, hermanas? Que tengas el deseo de llevar la batuta y de controlar toda la casa y controlar al hombre. Pero resulta que Dios decidió que así sean las cosas por lo que pasó en el principio. Los dos fueron engañados, pero la mujer fue engañada y Dios lo decidió. No le voy a cuestionar a Dios por qué. El caso es que Dios, al decidir esto, la mujer iba a tener una tentación constante, ¿no? Yo quiero sugerirle a mi esposo siempre: toma este fruto, toma este fruto, toma este fruto, toma este fruto. Y así todas las mujeres, todas las hijas de Eva, durante todas las edades, en todas las generaciones y en todos los países, tienden a hacer con sus esposos lo mismo. Toma esto, decide esto, decide esto, decide. Y el hombre tiene que pensar y no ser como el primer Adán. ¿Conviene a mi hogar? ¿Conviene a mi familia? ¿Conviene mi relación con Dios? ¿Conviene a mis hijos? ¿Conviene o no conviene? Y si no conviene, no, amor, esto no lo vamos a hacer. Este fruto no lo vamos a tocar. Amén. Y alguno dirá: hermano, pero ¿por qué tiene que ser así? Peléate con el Señor. No podría responderte esa pregunta. Sí, los varones, pues duro con los varones, ¿no? Pero es que Dios nos habla a todos, hombres y mujeres. Dios no hace excepción de personas. Un matrimonio sólido se vive ajustándonos a la voluntad de Dios. Sí, ya veo algunas hermanas así como que... así.
Como que comieron chile con limón. Hermanos, si fue duro, cuando estaban con los varones, amén, amén. Pero con las mujeres no, no hay amén. Si quieres tener un matrimonio sólido, cumple tu rol de parte de Dios y vas a ver qué bien te va a ir. Vas a estar bien feliz, bien feliz. Sí. Y eso sí debe de ser. Dios no crea el matrimonio porque vivamos amargados y molestos, sino que seamos felices en nuestros matrimonios. Rápidamente voy a brincarme algunos puntos. Debe de darle lugar la mujer de liderazgo que le corresponde en todo momento y en todo lugar. ¿Por qué? Porque delante de la iglesia puedo, mi esposo por aquí, mi esposo, ¿qué quieres que hagamos, amor? ¿Qué quieres que hagamos? Pues, ¿qué te parece? Primero vamos a ver a mi mamá y luego, está bien, amorcito, claro. Salimos de la iglesia, ¿por qué dijiste que primero con tu mamá? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Oye, acepta su liderazgo en todo lugar. Amén. En todo lugar. En todo momento. Porque a veces la mujer decide dónde se quiere mostrarse sumisa y decide dónde no quiere mostrarse sumisa. ¿Sí? En la iglesia se muestra sumisa, pero en casa de su mamá se siente empoderada. ¿Por qué? Porque está la mamá de ella, sus hermanas de ella, son puras mujeres, pues peor. Entonces, no, aquí ese no me manda. No, en la casa no hay uno mayor que otro, todos somos iguales delante de Dios. En cuanto a salvación y cuanto a creación, todos somos iguales. En cuanto a responsabilidades, sí hay diferencia. Sí hay diferencia. Siguiente. La esposa debe de esforzarse en estar sujeta. Y digo esforzarse porque le da trabajo. Así como el hombre le da trabajo ser delicado y tener tacto con su esposo, porque somos acostumbrados a ser al grano, al punto, así a lo que vamos. ¿Sí? ¿No les pasa cuando van a comprar, no quieres ir con la esposa? ¿Por qué? Porque tú quieres ir a comprar, vamos, pago y me voy, listo. Pero estás ahí parado porque la hermana ya empezó a ver acá, empezó a ver allá. Eso sí me pasa. Digo, amor, vamos, le digo. Sí, me duelen mis pies, le digo. Porque es diferente. Entonces ahí les da trabajo sujetarse, hay que esforzarse. Efesios 5:24. Efesios 5:24. Primera, segunda de Corintios, Gálatas, Efesios. Dice la palabra de Dios. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿cómo es la iglesia con Cristo? ¿Cómo debe de ser? Sujeta a Cristo en su palabra, en todo lo que manda. Así también las casadas lo estén con sus maridos solamente en la iglesia. ¿Dice ya? ¿Eso dice ya en la Biblia? ¿Qué dice en la Biblia, hermanas? ¿Qué dice? En todo dice. Obviamente que si tu esposo es cristiano va a buscar decidir lo mejor para ti. Así debe de ser. Muy bien. Y ella debe de esforzarse en no tratar de dominar a su marido. 1 de Pedro 3:4. 1 de Pedro 3:4. La mujer, si quieres un matrimonio sólido, deja de tratar de dominar a tu marido. Lo estás diciendo porque estás inventando los versículos. No acabamos de leer en Génesis de que ese va a ser su deseo. Pero él se enseñoreará de ti, dice la Reina Valera 60. O él te gobernará a ti. ¿Qué dice la palabra? 1 de Pedro 3:4. 1 de Pedro 3:4. 1 de Pedro 3:4. Dice la palabra de Dios. Sino el tierno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Está hablando de las esposas. Ya leímos la primera parte. La esposa debe tener un ornato. ¿Qué es un ornato? Un adorno. La hermana se puede dejar muy hermosa en el espejo. Tú como hermana puedes pasarte en el espejo minutos o horas delineándote, que la sombra, que para verte bonita, así que te vean bonita. Pero tu carácter feo hace que tu esposo te empiece a ver feo, aunque estés bien arreglada. De veras. Sí, porque el rostro más dulce, el que sacas en el Facebook, cuando pones cara de ira y de enojo, cara de demonio pones.
¿Sí? Cara de demonio pones. Aprieta los dientes. Empieza a hablar así. Saca la mandíbula. ¿Sí? Se frunge el ceño, se dice, ¿no? Fruncir el ceño, se dice. Y dice, ¿es el ornato que quiere Dios en tu vida? No, eso no es conveniente. El verdadero adorno, dice, es de un corazón, de un espíritu afable, amable, servicial, apacible, que cuando el esposo llegue encuentre paz en su casa, que es de grande estima delante de Dios, más que del marido de Dios, porque así también se vestían o se arreglaban, ¿con qué? Con espíritu afable y apacible, en otro tiempo, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Dice el texto, porque así se también, su marido, verso 6, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis bien, sin temer ninguna amenaza. ¿Qué debe buscar la mujer? Debe de esforzarse en no tratar de dominar a su marido. Consejos generales, ya para acabar y rápido. Deben buscar el favor del Señor siempre, ¿sí? Con fervor al Señor siempre. El favor y el fervor, con fervor, con ahínco, con deseo. Como matrimonio, busquen a Dios, oren a Dios. Cada quien ore y diga, Señor, ayúdame a amar más y a mi esposa, ayúdame a amar más y servir a mi marido. Ayúdanos. Número 2. Número 3, no abandonen su intimidad conyugal o su intimidad sexual. No abandonen, porque la Biblia dice en 1 Corintios 7 de que nadie debe negarse al cónyuge. Si la esposa tiene ganas de acostarse contigo y tener intimidad, varón, no te puedes negar, porque tu cuerpo le pertenece a ella. Ella es dueña de tu físico y de tu cuerpo. Y la mujer también. Si el esposo tiene ganas de tener intimidad con ella, no se nieguen. Hay excepciones, enfermedades, embarazos, otras cosas que se entienden perfectamente. ¿Estamos de acuerdo? Hay enfermedades, infecciones, embarazos, hay agotamiento, hay cansancio también, pero no puede hacerse mucho tiempo. ¿Sí? Otro motivo que hay para dejar de tener intimidad sexual, la oración. Dice el mismo capítulo, dice que si se ponen de acuerdo, si uno no está de acuerdo, simplemente no se hace. Si el esposo viene con la mujer, amor, he decidido que no vamos a hacer nada durante un mes y vamos a orar, ¿te parece? Pues no me parece, dice la mujer. Simplemente no se hace. Y viceversa. Si la esposa le dice al marido, me parece que vamos a guardarnos 15 días sin hacer nada y vamos a orar, ¿te parece? Y si el esposo dice, no me parece, simplemente no se hace. ¿Por qué? Porque dice la palabra específicamente en mutuo acuerdo. Y una vez que, si se ponen de acuerdo, háganlo. Y dice el apóstol Pablo, y una vez que hagan eso, de estar 15 días sin hacer nada, 20 días sin hacer nada, como si fuera urgente, como si fuera necesario, vuélvanse a tener intimidad sexual. Y dice el apóstol Pablo, para que el diablo no meta ahí la cola y no haga que alguno peque en contra de Dios. ¿Por qué? Por estar orando, viene la seductora, viene el seductor y tienes pecado, de nada sirve tu oración. Entonces, eso es importante. Consejos. Siguiente, deben de evitar fomentar cualquier relación sentimental con cualquier otra persona que no sea el esposo. Si vas a fomentar el romanticismo, que sea con tu esposo y con tu esposa. Fomenta el romanticismo, sal a comer, tomar café, llevar flores, chocolates, rosas, un detallito. Aunque regales cosas y te digan, ay, no me gustó, pero tú hazlo. Foméntalo. No lo hagas con personas que no sean tu cónyuge. Por ejemplo, invitar a comer. No invites jamás a comer a una mujer, menos estando solos. Tienes tu esposa, tengo mi compañía de trabajo, ¿quieres comer? Te invito. Eso no lo hagas. Salimos del trabajo, ¿está tu casa por aquí? Una mujer extraña, te llevo en la moto, te llevo en el carro. Eso no se hace. Hay que evitar eso a cualquier costa. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. Deben de ser uno en las decisiones en cuanto a los hijos, siempre respetando el liderazgo establecido por Dios. Principales enemigos del matrimonio, ¿sí? El consejo del mundo. Y el consejo del mundo, ¿qué es lo que hace directamente? Es cambiar todo esto. El consejo del mundo es enemigo de lo que estamos viendo.
Cambio de roles, ¿sí? Cambio de roles. Walt Disney, ¿qué estaba haciendo Walt Disney? Walt Disney agarró a las mujeres, las puso a trabajar, las puso a ir a hacer las mujeres, y el hombre ahora en casa cocinando. Cuando diseñados por Dios en su naturaleza y en su estructura, no fueron creados así. Sí se puede criar a los hombres, sí se puede criar a los hijos con los hombres, sí, los hombres sí cocinan también, y las mujeres pueden trabajar, pero hay que respetar el rol divino. La inmoralidad sexual, como la pornografía, hay que evitarla. Los vicios, borracheras, drogas, bebidas alcohólicas, sustancias. Las malas amistades, porque las malas amistades pueden meterse en tu hogar y pueden destruir tu hogar, ¿sí? Luchar por el poder. El poder ya está definido por Dios. Ya está decidido quién tiene liderazgo, para que se deje de luchar de quién decide. Busquen una economía estable y sana. Pueden trabajar los dos, pero que sea temporal, para que el esposo ayude a su marido, pero que sea temporal, que el esposo no renuncie a su deber. El descuido de lo conyugal, que es lo que acabamos de hablar, la falta de intimidad sexual, salud, y la falta de transparencia. Cuando hay un problema en el corazón, díganlo. ¿Sabes qué, amor? Siento que ya no me amas como antes. Díganlo. Háblenlo con los ministros de la iglesia. Díganlo. ¿Para qué? Para que se resuelva el problema y no venga algo peor. La falta de transparencia. ¿Cómo se resuelven los problemas en el matrimonio? Y con esto terminamos. Ya lo dije 2 veces, ¿verdad? Cuando hay conflictos en el matrimonio, se debe resolver entre la pareja, entre el matrimonio. Pero si por alguna razón, pasando los días, no llegan a ningún acuerdo, el problema debe tratarse con Mateo 18. Igualito. Con Mateo 18. ¿Cómo se trata el problema? ¿Sí? Invitar a la oración para solucionar el problema de manera definitiva. ¿Sí? En una situación de privado, el matrimonio solamente. Si no se resuelve, darle tratamiento de Mateo 18:15. No se resolvió, pido hablar a los ancianos de la iglesia que me ayuden a tratar el problema con mi familia, con mi esposa, o la mujer con su esposo, si son de la iglesia. Si no es de la iglesia, pues no se puede hacer. Hablar con testigos, y si no hace caso a los testigos, hablar con la iglesia. Y si no se le hace caso a la iglesia, el que sea responsable, sea el marido o sea la mujer, no puede seguir en la iglesia. No puede seguir en la iglesia. Porque solamente estaría demostrando que no se estaría comportando como los demás cristianos. No se pongan tristes, que Dios nos ayude, amén. Que Dios nos ayude. Oramos y terminamos. Padre, bendito y eterno, gracias por la oportunidad que nos das de reflexionar en tu palabra. Gracias por cada uno de los presentes. Ayúdanos a todos, Dios. Ayúdanos a todos, Señor. Fortalece nuestros matrimonios. Perdona nuestros pecados. A nosotros como hombres, ayúdanos a cumplir lo que nos toca, Señor. Y a desearlo con todo nuestro ser, Señor. Padre, fórmanos como tal, como hombres. Nos has dado la identidad masculina, Padre. Ayúdanos a tener el trato adecuado que a ti te gusta, Padre. Esa delicadeza, esa paciencia para con nuestras esposas, Dios. Si tenemos si nos delegaste el liderazgo, oh Padre, cuánta responsabilidad hay sobre nosotros. Ayúdanos a ejercer buen liderazgo, Padre. A aceptar el fruto de nuestras esposas cuando veamos que es correcto, Dios. Y si no es correcto, también, Padre, también no aceptarlo, Dios. Decirlo con amor y con gracia de que ese no es el camino. También con las mujeres y a las hermanas, Padre, a las que son casadas o a las que se empiezan a casar, ayúdalas a ser divinamente formadas por tu palabra, Dios. Que busquen amar a sus maridos, que busquen ellos estar siempre enamoradas y admirando a sus esposos. Que no pongan su mirada en nadie más, Dios. Y ayúdalas a ellas, Padre, a tener un corazón afable, apacible. Que sean el gozo de sus esposos. Que ellos con libertad, que sus maridos con libertad puedan decir: mi esposa tiene estas virtudes. Que sea su gloria, como dice tu palabra, la mujer. Que sea la gloria de sus esposos. Ayúdalas mucho a ellas, Padre. Ayúdalas a tener dominio propio en sus palabras, en su lengua, Señor. Ayúdalas a aceptar el liderazgo. Ayúdalas a ofrecerle a sus esposos buenos frutos, Padre.
No mal fruto para que sean rechazados su consejo, sino un buen fruto que su esposo diga, esta mujer tiene sabiduría, y tú también lo digas, Padre. Padre, para que seas honrado tú en nuestros hogares, Dios. Ayúdanos a todos, Padre bendito. Ayúdanos a guardarnos de todo lo que hace daño a nuestros matrimonios. Y seguramente tendremos un matrimonio sólido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.